Navarro, de la Fundación del Banco Municipal. ¿Cómo te va, Ana? Buen día, Gustavo Meneguelo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Muy bien, pero muy bien, pero muy bien. Bueno, veo que va recuperando la movilidad en Rosario, ¿no? Se va recuperando mes a mes. Sí, nosotros venimos siguiendo el indicador de movilidad que armamos en base a los datos de Google, que Sí. para que nos ubiquemos todos y que la audiencia entienda mejor este indicador. Google lo que hace es recoge datos de Mm, la ubicación de las personas por la ubicación de sus teléfonos celulares. Nosotros hemos tomado esa información, la hemos convertido en un índice donde la base de comparación es la primera semana de marzo 2020, es decir, previo a la cuarentena. Y la información que tomamos es para el departamento Rosario, que es el nivel más desagregado que hasta este momento produce Google. Lo que nosotros estamos viendo es que después del cierre bastante fuerte de actividades que hubo en mayo, que ahí hubo una semana larga y después 2 fines de semana seguidos de mm, prácticamente lockdown total, este, la actividad, la concurrencia a bares, la concurrencia a comprar en tiendas, a ir al supermercado, a farmacias, etcétera, ha venido creciendo de forma sostenida. Sin embargo, acá habría que agregar algunas características particulares de esta movilidad, sobre todo cuando la queremos relacionar con el nivel de actividad económica, que sin ser digamos, sin ser una medida que exactamente siga la actividad económica, sin embargo, cuando uno lo mira a través del tiempo a este indicador con otros indicadores más fuertes de actividad sí. económica, como pueden ser los que produce el CIE de la municipalidad con los datos de facturación de las empresas en Rosario, vemos que hay una similitud muy grande en cómo se comportan. Y en eso lo que vemos es que, si bien la actividad se viene recuperando mucho, todavía ¿sí? Está por debajo de lo que era en la primera semana de Mm. marzo, ¿sí? En algunas categorías como, bueno, la concurrencia a tiendas y ocio y eh, la concurrencia claramente a los lugares de trabajo, mientras que, bueno, la concurrencia de las personas a comprar comestibles o ir a las farmacias, esa ya está a niveles o apenas un poquito por encima de los niveles que se tenían la primera semana de marzo del año pasado. Sí, vos me dijiste que coincidía la movilidad con los datos de la municipalidad de facturación, pero recién también dijiste lugares de esparcimiento y la verdad que en junio todavía, por ejemplo, eh, restaurantes cerraban a las 8 9 de la noche, los cines estaban cerrados, los shopping no tienen patio de comida, con horario reducido, es decir, difícilmente se pueda volver a una movilidad y a una facturación similar. No, por eso es que yo no digo que sea exactamente lo mismo, sino que muestra, ¿sí? Claro, El comportamiento en términos claro. generales. Cuando digamos, cuando la facturación sube, nosotros podemos ver 2 meses antes que estén los datos de facturación que la movilidad de las personas sube. Claro. Y cuando después la facturación baja, nosotros también lo vemos. Es decir, que un poco, digamos, el sentido, ¿sí? Del cambio Mm, en la actividad económica, nosotros lo podemos ver con antelación, ¿sí? Mirando estos datos. Pero por supuesto que todavía existen actividades que están en niveles menores en el sentido de restricciones. mm. No olvides que esto muestra si las personas van o no van. No te dice ni cuánto gastan, ni cuánto están, ni nada. Lo que te Sí, dice es que se ha recuperado digamos, el hábito de sí. concurrir a dichos lugares. Tampoco te dice si las personas, por ejemplo,
están resolviendo cosas que antes resolvían yendo personalmente a estos lugares, comprando por internet. Claro, Sin claro. embargo, es un indicador que te permite anticipar, porque nosotros ahora estamos viendo finales de julio, ya podríamos estar viendo en breve finales de agosto. Sin embargo, los datos de facturación, ¿sí? Por lógica, porque la recopilación de esos datos es muchísimo más engorrosa y como todos los datos Sí. digamos, reales de actividad siempre tienen un delay respecto del momento en que estás viendo la información, como en este Mm. momento. Y otro dato, sin embargo, que también es interesante de esto que vemos acá, es que el acceso digamos, la concurrencia de las personas a lugares de trabajo sigue estando a unos 15 puntos porcentuales por debajo de lo Claro, que era antes de la claro, cuarentena. claro. Y esto es consistente con alguna otra información que se puede obtener, que nosotros hemos mirado, de la encuesta permanente de hogares, que Claro. da otros valores diferentes, pero que no considera, por ejemplo, el trabajo híbrido, ¿no? Mm. Parte en home office y parte en el lugar de trabajo, cosa que en muchas actividades empieza a ser una realidad, sobre todo en muchísimos sectores de servicios. Por ejemplo, en la educación es clarísimo, ¿no? Mm. Por lo tanto, ahí creemos que hay como un cambio estructural que vemos que ocurre en todo el mundo en realidad, pero acá también lo estamos viendo aparecer en Rosario. Sí, te cuento, vas a ver que va a coincidir cuando dentro de un tiempito hablemos de la movilidad de agosto. Lo que yo he visto que la última semana ha aumentado la movilidad fuertemente, parecido a los niveles de marzo del año pasado, antes de la pandemia. Estamos hablando de esta última semana, estamos hablando del 14, 15 de agosto en adelante. Eh, Cuando veas los cuadros te vas a dar cuenta que no sé si duplicado, pero un porcentaje muy alto esta última semana de presencialidad. Me parece que ya estamos en niveles, ahora estamos en muy buenos niveles. Ojalá que así sea también, Es ¿no? bastante probable porque, digamos, algunos sectores ya están sobrepasando y otros, si bien están relativamente lejos, la tendencia y el ritmo de recuperación de nivel es bastante, digamos, notable, ¿no? Entonces sí, es muy probable. De todos modos, una pregunta que uno se podría hacer es, bueno, recuperamos niveles de circulación y luego quizás veamos que recuperamos nivel de actividad económica y quizás más adelante, en general se recupera un tiempo después, veamos que se va recuperando el empleo, ¿sí? Que Mm. todavía en la última medición del primer trimestre teníamos, si bien había disminuido bastante el desempleo y había crecido bastante el empleo, todavía estamos por encima de 10%, ¿no? Sí. Ahora, estamos comparando con un momento en que ya habíamos perdido mucho en cuanto a actividad económica, ¿sí? Claro, pero Porque, Ana, no te olvides que para recuperar el empleo, lo primero que tendría que pasar es que se elimine esta ley de doble indemnización e imposibilidad de despido, ¿no es cierto? Aunque te digan que el empleo nuevo puede ser despedido, uno también tiene dudas. Es decir, ¿cómo vas a contratar a alguien que no lo puedes despedir nunca? O sea, eso tendría, además además hay otras considerandos, como que si uno toma los valores oficiales de cantidad de empresas que se perdieron en los últimos 10 años en Argentina, eh, el número es impresionante, porque había más o menos unas 610.000 mm, empresas y han quedado unas 550.000, es decir, estás sí, hablando de una pérdida de unas 60.000 empresas entre 2011 sí, y 2020, al nivel de todo el país, ¿no? mm, Esa pérdida neta, ¿sí? de empresas en un periodo de 10 años, no lo hemos visto sí, nunca en Argentina en esta proporción, ¿no? sí, sí. Por supuesto que el año pasado fue un año en ese sentido tremendo a nivel nacional. De esas 60.000 empresas se perdieron aproximadamente unas 20.000, ¿no?
Acá en la región centro tenés que se perdieron aproximadamente unas 14.000. ¿Cuánto de eso se va a recuperar? Y por lo tanto, cuánta actividad económica y posteriormente cuánto empleo, más allá de las legislaciones estas que no son para nada fomentadoras de que las empresas quieran emplear nuevas personas. Está el tema estructural de una pérdida en cantidad de empresas, ¿sí? En todo el país, en toda la región, y bueno, en Rosario no escapa de eso. Sí, te puedo preguntar sobre algo que también son tus especialidades, ¿no? Sobre economía, sobre la región. Nosotros estamos recuperando, ahora dicen a un índice del 7% anual, que no es un crecimiento, sino una recuperación de la caída del 9,9 del año pasado, ¿no? Todavía no vamos a terminar de recuperar el 100% de lo que era ni siquiera el 2019, 2020. ¿Estamos arriba, abajo de la región? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿La estamos haciendo mal? ¿Cuál es tu opinión? Argentina es uno de los países que tuvo peor performance en la región el año pasado. La caída del PBI en Argentina ha sido de las más grandes de toda la región. La destrucción de empresas también. Y el cambio de ciertas reglas institucionales que favorecen la actividad y sobre todo que favorecen mucho de la actividad de servicios en nuestra región, no son muy alentadoras en cuanto a la recuperación, ¿no? Esta recuperación que vos mencionás en realidad es una recuperación estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de actividad económica en diciembre, ¿sí? Está a un nivel de 6 a 7 puntos por encima de lo que había sido diciembre del año anterior. O sea que si en todo este año no se creciera nada, igual vas a estar en un nivel más alto, 6 Mm, o 7 puntos. Eso se llama el arrastre estadístico. mm, Por lo tanto, si nosotros nos concentramos verdaderamente en una recuperación real de la economía, tenemos que empezar a ver, bueno, cuántos puestos de trabajo se están recuperando, ¿sí? Y de alguna manera saltar el año 2020 e ir a comparaciones hacia atrás, ¿no? La actividad económica en la región de Rosario, si la comparamos con el pico más alto de los últimos años, que es 2017, está alrededor de 10 puntos más abajo de lo que estaba en 2017. mm. Y ha habido alguna información así internacional del tiempo que va a tardar los diferentes países en recuperar lo que se perdió durante el año 2020. Y en general a todos los países les tomará 1 o 2 años, los de la región de nuestros vecinos, ¿sí? Y Argentina se estima entre 5 y 6 años de recuperación de lo que se ha perdido. Por lo tanto, la situación es compleja y estos cambios institucionales que implican restricciones a las exportaciones, que implican cepo a las importaciones, que implican trabas a formas de constituir sociedades y crear compañías más rápido, como fueron en su momento las sociedades anónimas simplificadas. Me parece que todo este tipo digamos, de políticas económicas no contribuyen a una recuperación rápida e importante de Argentina. Otra discusión que hay hoy muy centrada acerca de la baja o no baja de impuestos. El ministro Culfas, yo leía el sábado a la mañana, se lo contaba ayer a alguien, 6:30 de la mañana leyendo en el telefonito en Infobae declaraciones de Culfas diciendo que hay que terminar con la magia que nos prometen algunos de bajar impuestos. Nosotros no vamos a bajar impuestos. Esta discusión si hay que bajar o no hay que bajar carga impositiva de un país en donde la defensa de no bajarlo es para utilizarlo para un montón de acciones sociales, ¿no? Y aquí la discusión desde un punto de vista académico es un poco diferente que la discusión de la calle, como generalmente ocurre Mm, con estos temas. Es decir, eh, si uno lo plantea absolutamente de forma académica y hasta mira resultados empíricos,
uno podría decir, bueno, la baja de impuestos no termina de traccionar inversiones, ¿sí? Pero estamos hablando de un país como Argentina, en el cual la presión impositiva sobre la parte de producción y de empleo que está en blanco, ¿sí?, es exacerbada. En el último año y medio se han creado algo así como 19 impuestos nuevos. Es decir, estamos hablando de, de un nivel de, podríamos decir, de exageración en tributación que difícilmente encontremos en otra parte del mundo. Tengamos en cuenta que Argentina en los últimos 15 años y en los gobiernos anteriores en los cuales gobernó el kirchnerismo, ¿sí? El nivel de gasto, ¿sí?, del sector público, ¿sí?, pasó de un más o menos 22-24% del PIB a duplicarse. Es decir, que estamos hablando de que en un periodo muy corto creció muchísimo las necesidades de financiamiento del sector público, porque creció muchísimo, ¿sí?, la injerencia del sector público a través, en buena medida, ¿sí?, de gasto social y de gastos en subsidios económicos. El gasto social es un gasto muy complejo ¿cómo podemos decir?, de mejorar hacia adelante, porque involucra a muchísimas personas que realmente durante mucho tiempo van a seguir estando en condiciones casi, no quiero decir imposibles, pero con mucha dificultad para insertarse en el mercado laboral. Por otra parte, tenés el tema de los chicos que claramente la asignación universal por hijo intenta producir una red de contención similar a la que tienen los hijos de los empleados formales, que tienen las asignaciones familiares, ¿sí? Eso no va a cambiar, no va a cambiar. Pero eso no es la parte que a mí más me preocupa. A mí lo que me preocupa es esta visión que todo aquello que no pueda cubrir el sector privado porque es ineficiente, porque es porque o sea, porque es de baja competitividad, o porque el gobierno no le permite, ¿sí?, cobrar el precio de los productos, de los servicios que vende, ya sea electricidad, gas, combustible, etcétera, ¿sí? Entonces, el gobierno subsidia de alguna manera aquello que no les permite cobrar a través de los precios. Y eso se ha convertido en una montaña de subsidios económicos que evidentemente han distorsionado y siguen distorsionando completamente las decisiones de nosotros como consumidores. Ya lo hemos visto, el desperdicio en gas, en electricidad, etcétera, en tiempos anteriores, donde había que pagar, no digo en los 4 años del gobierno de Macri, sino en la historia de Argentina, ¿sí?, donde el costo de transporte, de combustibles, de gas, electricidad, etcétera, sobre el presupuesto de las familias era bastante mayor que lo que es ahora y era bastante representativo del costo de la provisión de esos servicios. Esas distorsiones, ¿sí?, ya no a la larga, sino a la corta, impiden que funcionen los incentivos para que haya inversiones, haya producción, mejore la productividad, se cree empleo genuino. Bueno, está bien. El otro inconveniente que debemos seguramente tener es que la instalación en la Argentina de inversiones productivas, estamos hablando, no inversiones financieras, se le hace difícil cuando analiza en términos comparativos Argentina con Uruguay, con Chile, con Brasil, inclusive hoy con Paraguay, donde hay inversiones inmobiliarias muy altas, muy grandes, y hay radicaciones de empresas en Paraguay logrando entrar al Mercosur como si fuese o Uruguay, Argentina, ¿no es cierto? Aquí creo que hay un punto que es aún todavía más grave, que no solamente Argentina está perdiendo totalmente su atractividad respecto de los vecinos, sino que además está produciendo desinversión de talento, ¿sí? Estamos viendo lo que se denomina esos
los unicornios de Argentina, que son empresas de base tecnológica sí, que tienen un recorrido con un crecimiento en su nivel de facturación muy grande, ¿sí? Y estamos viendo que esas empresas desinvierten en Argentina y se radican en los países vecinos. Eso implica ya no que digamos, que lo tradicional, las inversiones tradicionales no están llegando a Argentina, sino que las más modernas, las más tecnológicas, las más innovativas, sí, se están yendo de Argentina. claro, claro, claro. Claro, es bastante complicado hacia adelante. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao. La doctora Ana Navarro, titular de la Fundación.